programa de Grupo Amor de México, su servidor César Gutiérrez Maldonado. Es un privilegio para mí estar con usted hoy en este día para traerle buenas noticias. Noticias de lo alto, noticias de Dios. Porque aunque quizás mucha gente no crea que Dios quiere comunicarse con nosotros, Dios está intentando comunicarse. Sí, constantemente Dios está buscando el medio, la forma de que podemos nosotros escuchar su voz. Y quizás hoy en este día podamos entender un poco de esto. Quiero iniciar este programa ante su trono con una pregunta. ¿Qué somos nosotros las personas para Dios? ¿Alguna vez usted se ha hecho esta pregunta? ¿Lo ha pensado? ¿Qué soy yo para Dios? Porque a veces tenemos cada idea equivocada, errónea. Estas ideas equivocadas, erróneas, son precisamente promulgadas, sacadas, dichas a través de las personas, pero no vienen de ellas, vienen del infierno. Satanás pone esas ideas en nuestras cabezas para que nosotros podamos comunicarlas a otros y así tenga la persona una mala imagen de lo que es Dios. Mire, para Dios somos de inigualable valor. Somos un tesoro. Y este tesoro un día Él determinó adquirirlo, costara lo que costara. Él sabía el precio que tenía que pagar por ello. Y encontramos una figura en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, el versículo 44. ¿De qué somos nosotros para Dios? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta es una figura que nos muestra no solamente lo que somos nosotros para Dios, sino también lo que es Dios para con nosotros. Dios nos dice que somos un tesoro. A través de diferentes formas, Dios ha manifestado que somos de mucho valor para Él. Aquí nos está prefigurando que somos un tesoro escondido, y en realidad dentro de usted, dentro de cada persona, hay cosas de incalculable valor. ¿Sabe por qué? Porque han sido puestas, han sido colocadas allí por Dios. Solamente que falta que se lime, que se pula un poco la vida de cada uno de nosotros para que los demás puedan ver ese valor tan grande que Dios ha colocado en nosotros. Los científicos lo descubren cada día, cada momento, ¿verdad? Todas las cosas maravillosas de la cual nosotros estamos constituidos. Y somos de gran valor para Dios. Somos un tesoro escondido que Dios quiere descubrir. Y para ello, para poder adquirir ese tesoro, Él ha pagado lo que sea necesario pagar. Sí, y lo pagó con gozo, con alegría para poder adquirirlo. Lo dio todo por usted. Lo dio todo por mí. Mire, nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, del precio que Dios pagó. Fue su Hijo Jesucristo. Si hay algo que verdaderamente era y es de valor delante de Dios, fue y es su único Hijo Jesucristo, y lo entregó por nosotros, a cambio de nosotros. Hizo un intercambio para todo aquel que quiera. Mire, yo tengo una figura aquí en la Biblia que estuve analizando, y esta figura lo encontramos en el Antiguo Testamento. Aquí encontramos en el libro de Génesis capítulo 22 versículo 1 y 2 la historia de aquel hombre de mucha fe llamado Abraham. Abraham andaba por cerca de los 100 años, su esposa Sara 90, y ellos nunca habían tenido hijos. Ella había sido estéril, pero 20 años atrás aproximadamente Dios les había hecho una promesa. Imagínense, allá por los años 80 de él y 70 de ella, Jesucristo en una visitación que les hizo, les prometió un hijo. Y habían transcurrido esta gran cantidad de años hasta que al fin ella a sus 90 años pudo dar luz. Claro que esto fue un milagro. Claro que fue esto maravilloso. Y Dios hace milagros, Dios hace maravillas. No es o no hay nada imposible para Él. Y cuando este hombre tuvo, o esta pareja tuvo a su hijo, transcurrieron los años, y un determinado día
encuentro yo aquí en el libro de Génesis capítulo 22 algo que Dios le pidió. La escritura nos dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Esta es una figura de lo que sucedería miles de años después. Abraham tenía su único hijo, que había sido adquirido gracias a Dios después de 20 años de haberle entregado a Dios esta promesa. Imagínense, y ahora Dios se lo está pidiendo en sacrificio. Estaba probándolo, quería que, además de que fuera una figura del que vendría después, el que nacería a través de la Virgen María, quería que el mismo Abraham se diera cuenta del valor de lo que iba a ser Dios en un determinado momento. Le estaba pidiendo a su único hijo, al hijo al cual él amaba. Y podemos encontrar, ¿verdad?, la fe de ese hombre Abraham, que sin dudar y sin chistar ni una palabra hizo exactamente lo que Dios le había pedido, excepto cuando llegó el momento de sacrificarlo. Dios lo impidió, porque Dios no quiere ningún sacrificio humano de este tipo. Las naciones paganas que vivían alrededor de él sí sacrificaban a sus hijos en altares a dioses muertos, dioses que no existen. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor. Y hoy quiero decirles delante de Dios que hay solamente 2 grupos de personas. Y para que podamos tener una clara idea, quiero decirles que Dios ama a estos 2 grupos de personas que existen o están delante de Él. Ahora, usted quizás no me entiende en este preciso momento, pero voy a tratar de explicárselo. Mire, la Escritura nos describe a los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. A los que son creyentes y los que son incrédulos. Estos son los 2 grupos, es decir, a los que son pecadores salvados y a los que son pecadores perdidos. Solamente 2 grupos. Ahora, la diferencia no la hace Dios. Es decir, Dios no dice: tú eres un pecador salvado, tú eres un pecador perdido, tú eres mi hijo, tú no eres mi hijo. No, la diferencia no la hace Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ama. Dios nos ama y quiere tener todas nuestras vidas, que son de grande valor, delante de su presencia. Ahora, la diferencia la hace la persona, no Dios. Somos nosotros las personas las que hacemos la diferencia entre ser hijos o no ser hijos. Yo sé que usted ha escuchado que todos somos hijos de Dios. Yo lo he escuchado innumerables veces. Pero en realidad lo que yo he encontrado en la Biblia es que hay hijos y hay personas que no son hijos de Dios. Y en el siguiente segmento vamos a tratar de investigar un poco más al respecto. ¿Por qué? Porque usted es de mucho valor. Y si aún no es su hijo, usted puede ser hijo de Dios. Quiere comprarle. Es más, ya le compró. Permítame un tiempo, por favor. Qué bueno que continúan con nosotros. Quizás no me presenté en el principio. Mi nombre es Ed Gutiérrez Maldonado y estamos en el programa Viendo lo Invisible por medio de lo visible. Conociendo la palabra de Dios para poder conocer a Dios. Y estamos analizando que delante de los ojos de Dios todos somos muy valiosos, somos un gran tesoro.
Y Dios hizo lo que era necesario hacer para adquirir este tesoro. Pero como Él nos ha dado un libre albedrío, es decir, Él nos ha dejado independiente de Él, para que nosotros decidamos si queremos ser parte de ese tesoro allí en su presencia o no. Ahora sí somos un gran tesoro de parte de Dios y Él nos ha comprado. Pero necesitamos nosotros decidir si realmente queremos ser parte de la familia de Dios o no. Por eso le estaba diciendo en el segmento pasado que delante de los ojos de Dios solamente hay dos grupos de personas, sus hijos y los que no son sus hijos, los creyentes y los incrédulos. Bueno, la diferencia dije que la hacemos nosotros las personas, no la hace Dios, porque Dios murió por todos en la cruz por nuestros pecados. Dios provió lo que era necesario para adquirir este tesoro. Y voy a leer el Evangelio de San Juan capítulo 1. Y a veces yo digo, ¿verdad? ¿Por qué razón leemos tanto la Biblia? Porque ahí tenemos la verdad, ahí podemos nosotros estar totalmente seguros. Y aquí en el libro de San Juan capítulo 1, en el versículo 11, nos dice la Escritura: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, cuando se encarnó. Y sigo leyendo el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí encontramos con mucha claridad descrito de parte de Dios a través del discípulo amado de Juan, cómo podemos nosotros ser hijos de Dios. Él sabe que todos somos pecadores, Él sabe que todos nos hemos apartado de sus caminos, Él sabe que estamos perdidos y sin esperanza. Pero como Él ha colocado en nuestras vidas las cosas preciosas, hemos sido hechos con amor, somos criaturas de Dios, Él adquirió este tesoro por medio de su sacrificio en la cruz. Ahora, como nosotros somos los que decidimos, Él nos dice aquí en la Escritura, el versículo 12, a todos los que le recibieron les da potestad o el derecho de ser hijos de Dios. Esto nos dice, ¿verdad?, que nosotros somos los que determinamos si queremos ser parte de la familia de Dios, hijos de Dios o no. ¿Quiénes? Los que le reciben. Entonces usted o yo decidimos si le recibimos a Jesucristo, al cual Dios ha enviado. Bueno, Dios quiere que todos le recibamos. Dios quiere que todos lo aceptemos. Porque mire, la Escritura nos habla que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el amor de Dios y la aceptación que Él tiene para con nosotros ya lo ha declarado de una manera muy singular y de una manera bastante expresiva. Entregó a su único Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Esto quiere decir que Cristo pagó el precio. El precio de este tesoro, para poder obtenerlo, Dios entregó a su único Hijo, lo de más grande valor que Él tenía. Entonces aquí cabe una pregunta también. El amor del hombre imperfecto, el cual somos usted y yo, queramos o no, lo reconozcamos o no, también. Bueno, nuestro amor para con Dios perfecto, bien, ¿será correspondido? Sí, voy a volver a hacer la pregunta. El amor del hombre imperfecto, hacia el amor de Dios que es perfecto, ¿será correspondido? ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado. Y aquí depende de nosotros si correspondemos o no correspondemos a su amor. La Biblia nos dice que todos hemos pecado. En el libro de Romanos encontramos claramente, ¿verdad?, que todos hemos pecado y que por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos dice que no hay justo ni siquiera aún uno, ni siquiera uno. Entre los millones de personas que hemos vivido en esta tierra y que vivirán, no habrá ninguna persona perfecta. Todos hemos pecado, nos dice la Biblia. Por lo tanto, yo considero, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la invitación que Dios nos está haciendo para que seamos parte de su familia? Somos un tesoro para Él.
Y Dios lo demostró al entregar a su único hijo ahí en la cruz y al resucitarlo. Todo lo ha hecho Dios, solamente depende de nosotros si aceptamos, depende de nosotros si correspondemos a aceptar su amor o rechazarlo. Miren el libro de Hechos capítulo 17, voy a ir al libro de Hechos capítulo 17. Aquí encontramos algo que Dios está diciendo a la humanidad entera. Aquí en el versículo 30, Dios está diciendo que ha pasado por alto la ignorancia que hay en nuestros corazones. Voy a decirles del tema que estamos tratando hoy. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjense bien lo que nos dice la Escritura. Dios en su gracia, en su misericordia, nos dice que pasa por alto la ignorancia. ¿La ignorancia de qué? De que Cristo murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, de que somos un gran tesoro para Dios y que Él nos ha adquirido a un precio muy alto. Bueno, Dios nos dice, yo voy a pasar por alto toda esta ignorancia, pero ahora que ya lo conoces, ahora ya que lo sabes, yo quiero que tú procedas al arrepentimiento. Es decir, a reconocer lo que antes no se había reconocido. Entonces todos los que recibimos esta información y obedecemos, algo maravilloso va a ocurrir en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Mire, el libro de Romanos nos dice en el capítulo 8 estas palabras. Ahora pues, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús, el que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuánta condenación hay? Ninguna. Ahora, ¿hemos pecado? Sí, hemos pecado innumerables de veces, mucho. Pero ninguna condenación hay para quienes, para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos estar en Cristo Jesús? Es exactamente lo mismo, recibiendo a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Ninguna condenación. Dios nos ve limpios, nos ve perfectos. Claro que no lo somos entre nosotros mismos, pero Dios nos ve perfectos. ¿Por qué nos ve perfectos Dios? Porque Jesucristo pagó el precio de todos nuestros pecados. Y la Biblia nos dice que hemos pasado de muerte a vida. ¿Ve? Mire, hemos pasado de muerte a vida. Creo que todas las personas alguna vez hemos dejado de hacer algo en el día que deberíamos de haberlo hecho. Quizás está una tarea por ahí pendiente de que la hagamos y decimos mañana. Quizás haya otro trabajo por acá o algo que atender y también decimos mañana. Mire, eso no es mucho problema, aunque no es lo correcto. Pero el problema es dejar de recibir a Jesucristo el día de hoy. Sí, ¿por qué? Porque el mañana no existe. No existe el mañana. No existe el ayer. Para los hombres, para las mujeres, no hay un ayer, no hay un mañana. Lo que hay es el hoy. Como dijo aquel expresidente, hoy, ¿verdad? Sí, hoy. Entonces, ¿cómo sabemos si vamos a llegar mañana? Por lo tanto, la Escritura nos dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios nos está invitando para que procedamos al arrepentimiento y Él nos limpie, nos deje limpios y sin mancha. ¿Para qué? Para que no recibamos ningún tipo de condenación. Ahora, la decisión, pues nosotros debemos de tomarla y es muy peligroso dejarlo para mañana. Hoy es el día. Mire aquí en el libro de Corintios, en el segundo libro de los Corintios, en el capítulo 6, versículo 2, voy a leer lo que nos dice aquí, porque aquí está en la Biblia lo que le estoy diciendo. Bueno, aquí en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 2 nos dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora,
Ahora es el día de salvación. Permítame un tiempo, por favor. Regresamos y le doy gracias a Dios por este tiempo. Estamos analizando, ¿verdad?, lo que somos nosotros delante de los ojos de Dios, y la Escritura nos dice que somos un tesoro. Verdaderamente un tesoro el cual Dios quiso adquirir, no quiso extraviarlo, no quiso perderlo, y entonces entregó lo de más valor a cambio de ese tesoro, el cual somos usted y yo. Pero le decía que depende de nosotros si queremos ser parte de la familia de Dios o no. Entonces, para poder pasar toda la eternidad juntamente con Él, necesitamos ser parte de la familia. Bueno, aquí yo encuentro, ¿verdad?, un hombre que dejó su decisión para el día de mañana. El Señor Jesucristo platicó esta historia, está en el Lucas capítulo 16. Está hablando la historia de dos hombres. Uno de ellos muy rico, el otro, bueno, bastante pobre. Ahora, la diferencia por la cual ellos al morir fueron a lugares diferentes no fue por esta causa, porque fueron a lugares diferentes. Uno fue a casa de Dios, el otro no. Pero la diferencia la hizo lo que ellos determinaron hacer en ese día, en ese momento oportuno en que podían reconciliarse con Dios. Aquí en Lucas capítulo 16, el versículo 23 y 24 nos habla de las características del lugar donde había ido este hombre que dejó la decisión de recibir a Jesucristo como su Señor en ese día. Lo pospuso, no sé cuántos días, pero lo pospuso. Y llegó la muerte y ya no tuvo la oportunidad para ello. Bueno, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El Señor Jesucristo platicó esta historia, no fue una parábola. Él describió los nombres de estas personas, sobre todo de uno de ellos, ¿verdad? Lázaro. Lázaro se encontraba en el lugar de reposo y el hombre rico en el lugar de tormento, como nos describe el versículo 23. Ahí alzó sus ojos estando en tormentos. A veces los dolores que tenemos por ciertas enfermedades en nuestro cuerpo en esta vida son insoportables, ¿verdad? Gracias a Dios que ya hay medicamentos, gracias a Dios que hay esto o aquello para aminorar el dolor. Pero ahí en ese lugar no habrá ningún paliativo. Simple y sencillamente se tendrá que recibir el dolor en toda su plenitud. Y yo creo que el dolor más grande es haber tenido la oportunidad de haber cambiado de residencia al final de nuestros días y no haberlo hecho. Y creo que ese va a ser el dolor más grande, pienso que eso va a ser. Y aquí yo encuentro a este hombre, ¿verdad?, que se encontraba en ese lugar de tormento y está suplicando misericordia. Bueno, déjeme decirle, por favor, cuántas personas habrá allí en ese lugar hoy en nuestros días, ¿verdad?, pidiendo misericordia de la misma manera que este hombre lo describe aquí el Señor de Gloria. Sí, arrepentidos, totalmente arrepentidos. Este hombre se encontraba ahí en una situación totalmente diferente a como se encontraba aquí sobre la tierra. Arrepentido, pero desgraciadamente fuera de tiempo. Y yo creo que esto podemos nosotros también entenderlo con la gran cantidad de personas que se encuentran en las cárceles. Ellos están arrepentidos, pero desgraciadamente no cambiaron su rumbo, su estilo de vida. Ahora, los arrepentidos como los no arrepentidos vamos a ser un día juzgados por el juez supremo. Y uno se puede preguntar, ¿quién será el juez que va a juzgar a los perdidos y a los no perdidos, es decir, a los salvos? La Escritura nos dice, ¿verdad?, quién será el que va a juzgar. Y voy a ir al Evangelio de Juan, capítulo 5, y aquí en el versículo 22 nosotros vamos a encontrar quién es el que va a estar ahí haciendo el juicio.
¿El juicio de qué? El juicio de nuestras acciones. Sí, de nuestras acciones, porque habrá un día que tendremos que presentarnos ante el trono, tanto los hijos de Dios como los no hijos, porque tenemos que rendirle cuentas. Y aquí en el capítulo 5, en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Será Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, al que tenemos que rendirle cuenta a cada uno de nosotros? Ese día del juicio tendrá una base o tendrá un marco jurídico, ¿verdad?, para realizarlo justamente. Ahora será el Señor Jesucristo quien hará este juicio. Y voy a ir aquí al capítulo 12, versículo 48, y yo puedo entender aquí, ¿verdad?, qué es lo que nos dice la Escritura, para que nosotros podamos tener una figura más clara de lo que sucederá aquel día. Él dice aquí en el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Entonces podemos nosotros ver que ese día del juicio el Señor Jesucristo estará sentado ahí en su trono de gloria, donde cada uno de nosotros, los moradores de esta tierra, vamos a rendirle cuentas. Ahora, todo lo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer será pasado por este sedazo de la Escritura, de la palabra de Dios. Sí, será la palabra de Dios. Será la Biblia la que estará abierta en ese día, y cada uno de nosotros pues tendremos que estar delante de Él. Y ahí vamos a ver qué fue lo que hicimos conforme a su palabra y qué no hicimos conforme a ella. Ahora, quiero decirle, ¿verdad?, que un juez terrenal, dicta la sentencia al reo o al infractor conforme a lo que marca la ley vigente. Entonces, cuando es acusado una persona delante del juez de robo o de crimen, el juez no aplica lo que él considera conveniente, sino simple y sencillamente lo que la ley le dicta, lo que está escrito en la ley. Y esto es lo que hará el Señor Jesucristo, lo que está escrito en la Biblia. Y nosotros encontramos aquí en la Biblia precisamente la ley. Si nosotros venimos al libro de Éxodo, en el capítulo 20, aquí tenemos en la Escritura la ley de Dios. ¿Usted la conoce? Todos creo que la hemos oído de una o de otra manera. Le llaman los 10 mandamientos. Y aquí encontramos los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, nos dice, ¿verdad?, ahí donde acabamos de leer en San Juan, que la ley, la palabra de Dios, va a ser la medida con la cual Dios va a traer a juicio a cada uno de nosotros. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguna persona que la haya cumplido toda, que no haya fallado en alguno de sus puntos? Por ejemplo, tener otro Dios que no sea el Señor de gloria. Como nos dice aquí la Escritura también, ¿verdad?, otro de los mandamientos: hemos tomado el nombre de Dios en vano, hemos robado, hemos adulterado, hemos violado, hemos mentido, hemos deseado la mujer de nuestro prójimo. Estos son los mandamientos que tenemos aquí en la Escritura. Ahora, yo le digo con mucha sinceridad, porque la Biblia lo dice. ¿Qué cosa dice la Biblia? Dice que todos hemos pecado. La Biblia dice que todos hemos fallado. Entonces no hay ninguna persona que haya cumplido toda la ley. Absolutamente ninguno. Por esa razón el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces usted preguntará, entonces usted, ¿por qué dices que todos vamos a ser juzgados? Sí, todos vamos a ser juzgados, pero unos para recibir, fíjese bien, bendiciones extras, los otros para recibir condenación. Es decir, qué tipo de tormento o qué tan grande y fuerte debe de ser el tormento. Entonces Dios quiere que conozcamos que solo hay 2 formas en que se puede liquidar la cuenta de nuestros pecados. No 3, no 4, solamente 2 formas. ¿Por qué? Porque el pecado se tiene que pagar. Mire, por favor, le voy a decir, el pecado o lo pagó Jesús por nosotros o lo pagamos nosotros. Así de fácil, así de sencillo. O lo paga Jesús, lo cual ya lo pagó, o lo pagamos nosotros. Ahora, ¿por qué lo voy a pagar yo? Porque no estoy aceptando lo que Jesús hizo en la cruz. Permítame, por favor.
gracias a Dios que usted continúa con nosotros. El tema de hoy es que somos un tesoro muy grande a los ojos de Dios. Y por ello ya pagó el precio de nuestro pecado. Y eso es precisamente lo que le estaba diciendo en el segmento pasado. Que hay dos formas en que se va a pagar el pecado. Uno que lo paga Dios u otro donde lo pagamos nosotros. Y voy a leer las citas bíblicas para que veamos que está escrito. Bueno, primeramente voy a ir aquí a Mateo 25, versículo 41. Aquí está. Ya lo tengo, estoy checando, permítame. Miren, Mateo capítulo 25, el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí tenemos nosotros la forma en que muchas personas van a pagar el precio de su pecado. Sí, me voy al libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis yo puedo leer ahora, en el versículo 8 del capítulo 21, versículo 8, estas palabras: pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está hablando con mucha claridad el lugar de tormento donde se va a pagar el precio del pecado. Está hablando de cobardes, de incrédulos, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, en fin, mentirosos. Toda persona que ha cometido pecado y que no ha recibido el perdón porque no lo ha pedido a Dios en el nombre de Jesús, tiene que pagar el pecado. Ahora, como les decía, la otra forma es que Dios lo pague. Y vamos a ir precisamente a la Biblia para que veamos que esto ya ha sucedido. Solamente que necesitamos nosotros como personas reconocerlo si no lo hemos reconocido. Aquí está. Voy a ir a 2 de Corintios capítulo 5, el versículo es el 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Está claro, ¿verdad? Al que no conoció pecado. El único que vivió en esta tierra y no pecó, se llamó y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Este es el precio que tuvo que pagar Dios para adquirir este tesoro, el cual es usted y soy yo. El cual Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Inmediatamente que reconocemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, arrepentidos, ¿sabe qué? Estamos justificados. Así de maravilloso, así de grande y de precioso es Dios. ¿Verdad que somos un gran tesoro? Bueno, ahora déjenme ir a 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 24. Y está hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. No solamente murió por nuestros pecados, sino que también a causa de las heridas que le fueron provocadas, el Señor nos ha sanado. Bueno, es difícil posiblemente de explicarlo en este programa de corto tiempo, ¿verdad? ¿Qué cosa? Como el Señor hemos sido sanados por las heridas que Él recibió. Ahora, esta es realmente la verdadera historia. Que si yo reconozco, que si yo acepto que Cristo ya pagó el precio de mi pecado, yo soy libre de pagarlo ya. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo. No se puede pagar dos veces. Ahora, ¿dónde y cuándo lo pagó el Señor Jesucristo? Allí en la cruz. Sí, cuando fue a morir, ahí clavado. Y eso es precisamente lo que Dios estaba representando cuando le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo al cual él amaba. Eso fue lo que le estaba diciendo a Abraham: en el futuro yo voy a sacrificar a mi único hijo al cual amo, a cambio de ustedes, para rescatarles, para traerlos a la vida eterna. Y eso es lo que nos habla ese ejemplo de Abraham, ¿verdad? Cómo el hijo Isaac tuvo que cargar la leña para el holocausto sobre sus hombros. Y esa fue la leña que nosotros podemos ver sobre los hombros del Señor Jesucristo, formada una cruz. Qué cosas tan hermosas Dios ha revelado.
El plan de Dios es que todos aceptemos el sacrificio de Jesucristo. Él no quiere que ninguno se pierda, no. Y esto se inicia con un arrepentimiento sincero, solicitando el perdón a Dios. ¿A quién? A Él, a Dios, el juez, a Jesucristo. Mire, mucha gente no conoce esto y está tratando de pagar o de cubrir su pecado por medio de sacrificios. No hay ningún sacrificio que el hombre o la mujer pueda hacer para poder quedar delante de Dios de una manera correcta o adecuada. No por horas, dice la Escritura, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma en su presencia. El Señor Jesucristo murió en la cruz. Ahí lo podemos ver nosotros, recibiendo el castigo, llevando sobre su vida, sobre su cuerpo, todos nuestros pecados, de todas las personas. ¿Lo ve usted? Jesús, el Hijo de Dios, el que se encarnó a través de una Virgen María, ahora está muriendo en la cruz. Pero también, después de haber muerto, Él resucitó. Está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, rogándonos a Dios por nosotros para que sigamos adelante, para que las personas en el día de hoy le reciban como su Señor y su Salvador. Que no pase este día en que usted, si no se ha reconciliado con Dios, lo haga. Hágalo hoy, 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 hoy. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en este día. Es un privilegio para mí estar con usted. Le invito a que nos acompañe todos los domingos a las 9 de la mañana a nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Acompáñenos, tendremos tiempo de adoración. Adoraremos al que entregó su vida por nosotros, al que la volvió a recibir, a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo. Estudiaremos las Escrituras. Tendremos un tiempo de intercesión, de oración por las necesidades de las personas. Luego nos despediremos. Tenemos estacionamiento muy amplio para usted. Véngase confiadamente. Gracias y hasta luego. Dios le bendiga ricamente. Su servidor, Seth Gutiérrez Maldonado.